quiero compartir esta palabra, que más que una predicación es una enseñanza de parte del Señor sobre nuestra posición en las cosas de Dios. Cómo posicionarnos, cómo llenarnos de poder, de gracia, cómo poder fluir para dar cumplimiento a las cosas que Dios tiene planeadas y espera de nosotros. Así que abre tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Que dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias, Señor, por esta palabra, que sea una palabra de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que hace Dios cuando nosotros abrimos nuestros corazones y recibimos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando nosotros por primera vez tenemos a Jesús en nuestro corazón por un acto de fe, lo primero que va a hacer Jesús, Dios, es trasladarnos a su reino. Cuando nosotros hacemos la declaración de fe aceptando a Jesucristo, estábamos bajo la potestad de un reino, bajo el gobierno de un reino que era el reino de las tinieblas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, automáticamente somos trasladados de un reino a otro reino, al reino de Jesucristo y de su luz admirable. Amén. Yo creo que no estoy diciendo nada nuevo. Yo creo que todos conocemos este proceso que opera mediante la fe, que nos saca de un lugar y nos lleva a un lugar y nos posiciona, nos establece en su reino. El problema es que una vez posicionados en el reino de Dios, algunos están en la posición, pero su espíritu, su alma, su mente y todo su ser todavía quedó en el reino anterior. La Biblia nos cuenta una historia que Dios levanta un libertador para la nación de Israel que estaba bajo esclavitud 400 años en Egipto, la saca de Egipto y por un periodo de 10 días tenía que llegar a la tierra que Dios había preparado, a la tierra que Dios había prometido para ellos, llamado Canaán. Pero como en el trayecto, la gente empezó a adorar ídolos. ¿Se acuerdan? Con las joyas hicieron un becerro de oro. Con su corazón decían: ¿para qué nos trajiste a un desierto? Si antes tomábamos sopa, estábamos mejor. Su mente, su corazón, sus costumbres todavía eran de Egipto. Entonces tuvo que procesarlos para poder establecerlos en la tierra prometida. Porque si no, iban a estar posicionados en un nuevo lugar, en una nueva tierra, pero ellos la iban a contaminar porque ellos todavía tenían la cultura de Egipto, los pensamientos en Egipto. Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, pero sus deseos, su mente, su corazón está en Egipto.
Le pasó a la mujer de Lot. La mujer de Lot amaba a Sodoma, amaba las orgías, amaba las joyas, amaba las fiestas. Y cuando ángeles tuvieron que tironearla para sacarla porque se está destruyendo este lugar por castigo divino. Pero la mujer cuando venía saliendo, ella tenía su corazón, su alma, su mente en lo que estaba dejando atrás. Por eso se dio vuelta y quedó convertida en una estatua de sal. Porque a ella no le importaba que la lleven a un lugar a salvo. Ella tenía su corazón en Sodoma. Y veo que muchos cristianos están en la iglesia, pero su corazón, sus pensamientos, todavía están en el mundo. Y creo que hasta aquí usted sabe todo lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Cómo empieza con esto? Diga conmigo, con fe. Con fe. Para ser posicionado en las cosas de Dios, todo empieza con fe. Porque si no abro mi corazón a Jesucristo y lo recibo como mi Señor y Salvador, y esto se hace por fe, cuando recibo la gracia salvífica, entonces soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Dígame, con fe, confianza. Dígame conmigo, con confianza. La confianza se gana. ¿Usted ganó la confianza de Dios? Porque Dios lo posiciona en su reino, en su iglesia, y Él espera cosas de usted. Y Él va a soltar poder, Él va a soltar dones, talentos, carismas en su vida, para que usted pueda hacer lo que Él espera de usted, lo que Él planeó de antemano para usted. Pero usted se ganó la confianza de Dios. ¿Usted se ganó mi confianza? ¿Cuántos de aquí se ganaron mi confianza? Porque si usted quiere ganarse la confianza de Dios, tiene que ganarse la confianza de las personas que Él pone por autoridad. ¿Se ganó la confianza de sus líderes? Cuando vos te ganas la confianza de Dios, Dios suelta todo sobre tu vida, sobre tu ministerio. Pero tienes que ganarte la confianza. Ni por asomo vayas a querer pensar, yo hago todo, Dios confía en mí, pero resulta que tus líderes y pastores no. Es que a mí no me importan ellos, solo Jesús es mi pastor. Entonces estás con una teología totalmente equivocada y confundida. Qué importante es que la gente confíe en vos, especialmente Dios. Cuando usted es fiel y decide pagar el precio, Dios desata su favor sobre su vida. Y Dios quiere favorecerlo. Dios quiere bendecirnos. Porque su palabra nos enseña que todos los pensamientos de Él hacia nosotros son de bien y no de mal. Entonces Él tiene pensamientos buenos acerca de nosotros, nos desea el bien, nos quiere bendecir. Pero a veces no confía. Imagínate si a una persona está en la iglesia, Dios le bendice con auto, con casa, con un trabajo, con un montón de cosas, y por empezar a enriquecerse o esto y lo otro, deja de venir a la iglesia. Pasó muchas veces.
Gente que viene para que el hijo salga de la droga. Dios lo bendice, el hijo salga de la droga y ellos dejan de venir a la iglesia y vuelven a Egipto. Pero Dios va a bendecir gente. Aunque Él sepa, porque Dios sabe, que después de la bendición se va a ir. Pero Él está más expectante en aquellos en los que Él puede confiar. En aquellos que son fieles. En aquellos que son capaces de pagar el precio. Cuando un hombre se afianza en la confianza de Dios, entonces Dios lo posiciona donde Él sueña. Vos estás con el matrimonio que soñaste. Vos ves tus hijos, tu familia, y es la familia que soñaste. Tus hijos están viviendo la vida que vos soñaste para ellos. Tus negocios, tu ministerio, es como vos sueñas. Si no es así, posiblemente todavía Dios no confía de vos. Porque en algún área no estás siendo fiel. Porque no estás dispuesto a pagar el precio. Ahora, hay muchos que tienen una posición sin confianza. Hay líderes. Yo tengo líderes de los cuales no confío. Y la Biblia nos enseña. El rey David tenía líderes, valientes, generales, hijos de su hermana, de Sarbia, los cuales él sabía que podía contar para un montón de cosas, pero no confiaba en ellos. Es más, cuando estaban con él y quisieron matar a Saúl, le dijo, pero hijo de Sarbia, no entiendes que los ungidos no se los puede tocar. Aunque Saúl me persiga, aunque Saúl me quiera matar y no sea el líder que nosotros esperamos que sea, pero es un ungido de Dios y los ungidos de Dios no se los toca. Cuando sube su hijo Salomón, ¿qué consejo le da el anciano David? Tu tío, el hijo de Sarbia, mi general, vos quieres gobernar tranquilo, matalo. Pero es tu general, tu sobrino. Sí, yo no confío en él, pero yo lo controlo. Vos no lo vas a controlar. A vos te va a hacer la vida imposible y posiblemente te destrone. No tiene mi confianza, pero yo lo manejo. Ya la Biblia nos muestra que puede haber un liderazgo que tiene posición, pero sin confianza. Ahora, hay muchos también en los cuales Dios confía. Muchos en los que Dios confía. Pero como no entienden la visión, no los posiciona. Gente santa, gente que tiene una buena vida, pero como no entiende la visión de la iglesia, Dios no lo va a posicionar. Porque una gente que no tiene la visión de liderazgo, lo más probable es que cause una división. Y todo lo que hace Dios es para unidad, no para dividir. El Espíritu de Dios en vos busca la unidad, la armonía del cuerpo. Si el espíritu de Satanás opera en vos, divides. Divides los grupos, divides la iglesia, con aquellos sí, con aquellos no. Nosotros no hagamos lo que dice el pastor, hagamos lo que nosotros queremos. Entonces vos vas a ver que eso va a hacer que seas una buena persona, pero no tienes la visión. Entonces no te mereces una posición. La primicia te posiciona. Vamos a hablar de primicia.
Muchas veces cuando se habla de primicia, se habla de la primicia a nivel económico. Vendo un auto, la primicia. Pongo un negocio, la primera venta, la primicia. Tengo una cosecha, los primeros frutos, la primicia. Esa es la primicia económica, ¿que no? Pero de primicia significa lo primero. Diga conmigo, lo primero. Y hay muchas cosas que son primicias porque son lo primero. Por ejemplo, el primer hijo varón en la antigua costumbre era el primogénito, y el primogénito tenía derecho a una doble herencia sobre los hermanos. Y hoy quiero hablarte de eso, de primicia. La primicia te posiciona. La primicia, no estoy hablando de la primicia económica, sino te estoy preguntando si Dios es el primero en tu vida. Si Dios ocupa el primer lugar en tu corazón. Porque si Dios ocupa el primer lugar en tu corazón, Dios te va a posicionar en herencias, en promesas, en bendiciones, en tierra. El primer hombre que Dios escoge y le dice, vos vas a gobernar todo. A ti te voy a dar una tierra prometida. Y tus generaciones van a ser benditas en ti. Y Abraham era un hombre de 100 años y no tenía un hijo. Y su mujer era vieja. Pero Dios soltó la palabra. Y Abraham, por fe, puso a Dios en el primer lugar. Y empezó a ser bendito. Sus ganados a multiplicar. Hasta que tuvo su hijo, su Isaac. Y en un momento dice la Biblia que Isaac se convirtió en el hijo amado. Y ocurrió algo. Isaac pasó a ocupar el primer lugar en el corazón de Abraham. Y Dios pasó al segundo. Pero Dios tenía un plan con Abraham y con su linaje, con sus generaciones. Entonces le dice, lleva a tu hijo a ese monte y matalo. Y Abraham obedece y lleva a su único y amado hijo a un monte, lo pone en el altar, y cuando lo está por sacrificar, Dios le dice, detente, porque me he dado lugar que Isaac acaba de salir del primer lugar de tu corazón y vos me has puesto de vuelta en el primer lugar a mí. Así que ya no es necesario que lo mates. Fe. La fe trae confianza. Y cuando Dios, por tu fe, ve que vos lo has puesto en el primer lugar de tu vida, cada vez que te levantas, lo primero que piensas es darle gracias a Dios, hacer una oración, leer la palabra. Antes de tomar la decisión en tu vida, antes de cualquier cosa, consultas con Dios, porque Dios es el que está ocupando el primer lugar en tu vida. Entonces Dios te posiciona en lugares de autoridad. Las bendiciones y las promesas de Dios empiezan a alcanzarte. Cuando Dios ve que Él está en el primer lugar de tu vida, Dios te hace ocupar el lugar que Él planeó para ti. Si no, se lo va a dar a otro. Tu posición en Dios, vos estás posicionado, y por tu fe y por tu fidelidad te ganas la confianza de Dios y de las autoridades que Él pone. Entonces empiezas a ser efectivo en el reino de Dios. Porque hay muchos cristianos que no tienen resultados. Y el apóstol Santiago, claramente, cuando habla de una fe viva, nos dice, tu fe sin obras no es fe, es una fe muerta. Yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. O sea, las obras son resultado de nuestra fe. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 dice, fuimos salvos ¿por qué? Por gracia, un regalo de Dios, un don de Dios. ¿Pero para qué? Para que andemos en buenas obras. O sea, que un cristiano que se posiciona
en el lugar que Dios lo puso después de salvarlo, es para que tenga obras, tenga resultados, sea efectivo. Usted en su negocio, en su casa o donde sea, si llega a tener un empleado que no vende, que no cumple, que no produce los resultados que usted espera, ¿qué hace? Dios quiere gente que entienda para qué está en el reino, y es para tener resultados efectivos. Lo que pasa es que muchos cristianos solamente vienen los domingos y solo están mirando sus necesidades, pero Dios quiere que maduremos y empecemos a ver las necesidades de los demás y nos convirtamos en gente de bendición, con resultados, orando por la gente, afirmándola en el camino de Dios, restaurando matrimonios. Hay gente que gasta una vida sirviendo a Dios y por no estar posicionados en el lugar que Dios preparó para ellos, no son efectivos. Todos somos miembros de un cuerpo. Y este miembro, el apóstol Pablo lo pone así, lo ejemplifica. Tiene que estar unido a las coyunturas. Porque si este brazo mío no está unido por los ligamentos, por los tendones, por los nervios, sería un brazo que no cumple la función que tiene que cumplir. Y si yo decidiera caminar con las manos, voy a caminar un trecho y me cansaría, porque las manos no fueron hechas para caminar, los pies, las piernas, fueron hechas para caminar. Entonces, porque hay miembros que no quieren cumplir la función para la cual fueron creados, sino quieren cumplir la función de otro cuerpo. Y para ser efectivo como miembro de esta mano, tiene que cumplir la función para la cual fue creada, no cumplir la función de la pierna o del pie. ¿Me está entendiendo, no? Para ser efectivo tengo que cumplir la función para la cual fui creado, siempre y cuando esté unido a un cuerpo y haga lo que el liderazgo del cuerpo espera que yo haga. Imagínate que vos tengas un bebé y lo quieras alzar, tu mente te dice alzarlo, pero tus brazos deciden soltarlo. ¡Pah! Cae el bebé. Entonces, ¿qué diríamos? Aquí hay algo que no está normal. Tengo que ir a un médico. Le digo a mi mano, agarra el brazo y lo suelto, no lo agarra. Quiero caminar, le ordeno a mis piernas que caminen y mis piernas no quieren caminar. Les digo que vayan para adelante y empiezan a ir para atrás. Lo mismo pasa con muchos cristianos en la iglesia, que tienen una función. Se les dice vaya para adelante y van para atrás. Le dicen no haga y hacen. Le dices hacer y no hacen. Si eso pasara en mi cuerpo, diría que hay una enfermedad, hay un problema, algo no está funcionando bien entre la cabeza que larga la orden, a través de mis neuronas, de los nervios. Porque yo largo una orden y se hace otra cosa. ¿O no? Urgente ir al médico. Pero aquí cristianos que reciben una orden hacen lo contrario. Pero para ellos también. Siempre va a haber una excusa, una justificación. Y no son efectivos. Porque usted tiene que entender que Dios está esperando de cada iglesia, de esta iglesia, por ejemplo, que se hagan cosas como cuerpo.
y de la iglesia de la ciudad, que somos todas las congregaciones, también Dios espera que hagamos algo juntos. Pero como el espíritu de Satanás siempre busca dividir y siempre busca la rebeldía, nunca podemos trabajar juntos para lograr mejores resultados y ser efectivos. Yo siempre pongo el ejemplo que está en cualquier manual de liderazgo. Una sola persona llega al Himalaya, a la cima, pero 200 personas tuvieron que arrancar de la base, cargando las carpas, el oxígeno, cargando la cantidad de cuerda, de martillos y de todo. Y a medida que iban subiendo, iban quedando abajo y se iba haciendo por etapas y llegaban 1, 2. Pero para que llegaran 1 o 2 a conquistar montañas, fue el resultado del trabajo en equipo. De un cuerpo. Porque si no, no somos efectivos en lo que Dios espera. Puedes ser efectivo en algunas cosas que vos quieres hacer, pero en lo que Dios quiere que hagamos, no lo vamos a hacer. Dios no cambió el diseño de cuerpo. Todavía espera que nos movamos en unidad. Como un cuerpo armonioso, unido por nuestras coyunturas, y cada uno cumpliendo una función. Cuando no sos efectivo en tu posición, normalmente lo que pasa, como les pasa a muchos líderes y a muchos miembros de la iglesia, empiezas a usar tus fuerzas. Y cuando usas tus fuerzas, te cansas. Y a veces las cosas no resultan como esperas, te frustras. Y muchos tienden a abandonar. Pero cuando vos sos fiel, te has ganado la confianza en la posición en la cual Dios te ubicó dentro de una iglesia, dentro de su reino, entonces Él te suelta poder, entonces vos ya no vas a hacer las cosas con tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Vas a usar las fuerzas y los recursos de Dios. Y entonces todo te va a salir más fácil. Correrás y no te cansarás. Estarás levantando nuevos vuelos, volando, soñando, proyectando, haciendo. Y ni te vas a dar cuenta cuando las cosas se concluyen. Porque no son con tu esfuerzo. Son con las fuerzas del Espíritu Santo. Lo primero que hace Dios es crear un lugar para ponerte. Génesis 2:8, con el que estamos entrando en tema. Vamos a entrar en tema. ¿Lo están entendiendo hasta aquí, no? Génesis 2:8. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Él preparó un lugar, el Edén, y allí puso al hombre el cual había formado. Versículo 7. Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Paso siguiente, lo pone en un lugar. Diga conmigo. Lo primero que hace con el hombre es posicionarlo. Yo quiero que entiendas esto porque es fundamental la posición en la cual Dios te quiere. No solo dentro de la iglesia, la posición que tienes que ocupar en tu vida, la posición que tienes que ocupar dentro de tu matrimonio, la posición que tienes que ocupar dentro de tu familia, dentro de tu trabajo. Porque son posiciones para multiplicar, fructificar, para gobierno, para que bendigas gente y crees atmósferas de bendición. Por eso es importante que vos estés bien posicionado en la vida y especialmente en las cosas de Dios. El hombre tomó barro de la tierra, le dio forma, hizo al hombre a su imagen y semejanza y le sopló de su espíritu, le sopló el aliento de vida. Y una vez que el hombre estaba hecho
como Dios lo planeó, lo primero que hace, toma al hombre, versículo 8, lo pone en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. Puso al hombre, lo posicionó en un lugar que Él había preparado para que sea el ámbito natural, donde el hombre pudiera desarrollarse, donde el hombre pudiera multiplicar, fructificar, crecer, gobernar. Le creó un ámbito y lo posicionó. Dios tiene una posición en un lugar que Dios preparó para ti. Mire, yo te voy a decir una cosa. Si el lugar que Dios planeó para ti es esta iglesia, busca ganarte la confianza a través de tu fidelidad con el liderazgo, para que empieces a ser efectivos y con resultados. Porque te digo una cosa, si no me gusta, me voy, te vas a ir, vas a pasar por iglesias, media iglesias y por donde quieras, y no te vas a sentir bien. Porque no es el lugar que Dios pensó para ti. No todas las iglesias son iguales. Es más, ninguna es igual. Por más bautistas, por más pentecostales, por más que nazcan de nosotros. Nosotros tenemos una iglesia en San Lavanda, hija nuestra, formada por nosotros. Pero no es igual. Tiene una identidad y tiene muchas cosas distintas. También tiene cosas parecidas, pero está en el lugar donde personas establecidas ahí, funcionables con resultados, porque están posicionados donde Dios los quiere. ¿Y qué importa si no son igual a nosotros? Están en el lugar, tienen resultados, Dios los está usando. Pero tienes que entender esto. Hay un lugar que Dios preparó para ti. Lo peor es estar en el lugar y no ser bendecido. Estar posicionado, pero sin resultados, sin que tus sueños se cumplan, sin que tu familia esté bien. Por eso no solo necesitas en el lugar, Dios me quiere en esta iglesia. Hay gente que lo va a decir, y eso está bien. Si usted lo sabe, que Dios lo quiere en esta iglesia, eso está perfecto, esto es hermoso, que usted ya sepa dónde Dios lo quiere. El segundo punto, que esa posición tiene que ir con fidelidad y confianza respecto al liderazgo de la iglesia, que es el que Dios puso, para que vos puedas ser efectivo y las bendiciones empiecen a venir y tus sueños empiecen a cumplir. Dios posicionó al hombre en Edén y fue lo primero que hizo. Y le dio confianza. Le dio confianza. Multiplica, fructifica. Escuche bien. Y le dijo gobernar. Sojuzgar toda la creación. Diga conmigo, Dios le dio confianza al hombre. Dios le dio una confianza que el hombre no se ganó. Por eso no la valoró, no lo respetó y lo traicionó a Dios. Y después por eso perdió su posición. Y perdió el lugar donde tenía que estar posicionado. Fue desterrado del jardín del Edén que Dios había formado para el hombre. Yo he dado confianza a mucha gente que no es que no me merecían confianza. Yo les puse, yo soy un hombre de dar confianza. A gente que no había ganado la confianza. Le di confianza. Y después no resultó, falló. Por eso es importante que la gente que es fiel y se gana la confianza es la que normalmente perdura en la posición en la que Dios la quiere y tiene resultados de bendición sobre las personas y especialmente sobre su familia. Porque cuando vos estás posicionado,
bajo la confianza de Dios, empieza a pasar lo que empieza en el versículo 9. Recién empiezan a nacer cosas buenas. Versículo 9. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida, también el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Cuando vos estás posicionado bajo la confianza de Dios, entonces empiezan a nacer cosas buenas, empiezan a crecer tus frutos, vas a empezar a dar frutos agradables para Dios. Los frutos que Dios estaba esperando en el lugar que te puso van a empezar a salir. Recién empezaron a crecer los árboles, recién empezaron a aparecer frutos buenos, deliciosos, apetecibles. Y empiezan a nacer todas las cosas que son necesarias para tu vida, para tu ministerio, para tu familia, que te van a hacer bien, que te van a bendecir. Cuando vos estás posicionado bajo la confianza y la fidelidad, empiezas a ser fecundo. Empiezas a ser próspero. Empiezas a multiplicar. Tienes que entender que es importante estar ubicado donde Dios quiere que estés. Es fundamental entender eso. Entonces sos bendecido, fructificado, multiplicado, prosperado y todo te sale bien. Ahora, cuando vos no quieres estar en el lugar que Dios y no quieres ser fiel a tu liderazgo y no te importa si confían o no confían en vos, porque yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces empieza a sucederte cosas. Te empiezas a enfermar por dentro. Aquí. Pasa en la vida. Cuando tu matrimonio no sale como vos esperas, te empiezas a enfermar en el corazón, en los pensamientos, en los sentimientos. Te empiezas a cansar, te empiezas a frustrar porque las cosas no te salen como vos esperas, entonces te empiezas a frustrar, te empiezas a sentir insatisfecho. El diablo salió con la suya, porque el diablo siempre va a querer sacarte de la posición que Dios te puso para que no seas fructífero, para que no multipliques y para que no gobiernes, para que no tengas el bien. El diablo siempre va a intentar eso. Adán y Eva estaban en el huerto y perdieron su posición. Estaban en una posición de autoridad y la perdieron cuando empezaron a caminar fuera de los propósitos de Dios. Cuando empezaron a hacer lo que a ellos les parecía. Cuando empezaron a hacer su voluntad y no la de Dios. Eva estaba en el huerto y tuvo la necesidad de hablar con gente que no era del huerto. Escuche. Hay gente, cuando empieza a salirse de su posición, que empieza a buscar hablar con gente que no es de este huerto. Busca hablar con gente del mundo. Estás en la iglesia, pero necesitas buscar amigos del mundo que te van a llevar a que pierdas tu posición en el reino. O hablar con pastores de otra iglesia, con otra visión. También te van a llevar a perder tu posición donde Dios te puso. Dejaron de poner a Dios en el primer lugar. Adán y Eva dejaron de poner a Dios en el primer lugar. Y se salieron del propósito, del lugar de su vida, de la posición que Dios les dio. Estaban en el huerto, pero no caminaban en el estatus ni en el espíritu del huerto.
estás en esta iglesia, caminas conforme al estatus y al espíritu de esta iglesia. Los que pierden este estatus y este espíritu, lo primero que hacen es buscar aliados para cubrir su falta de fidelidad. Y empiezan a desnudar sus corazones ante personas equivocadas. Eva lo hizo con la serpiente. ¿Y sabe qué le dio la serpiente? Una palabra de confusión. Pero Dios lo dijo así, Dios te quiso decir otra cosa, le dio una palabra de confusión. Entonces, si vos empiezas a salir del espíritu y el estatus de la iglesia y buscas el consejo de gente de otro lado, del mundo, de otra iglesia, donde sea, te van a meter una palabra de confusión. ¿Qué vas a hacer? Que pierdas tu posición, que pierdas la fidelidad, que pierdas la confianza. ¿Qué hacía la serpiente en el huerto? El huerto no fue creado para la serpiente. Pero como Adán y Eva dejaron su posición, dejaron de caminar en el estatus, cuando vos descuidas la posición, la función para la cual Dios te puso, y Dios deja de ser el primero, empiezan a haber puertas abiertas. Hay partes de los muros que empiezan a querer romperse. Y por ahí entra la serpiente. Toda la vida lo hemos dicho esto, que tenemos que cerrar todas las puertas malas de nuestras vidas. Pero nosotros abrimos puertas, porque no estamos posicionados, fieles, ganándonos las confianzas de Dios a través de nuestros hechos y nuestras acciones. ¿Y la serpiente qué hace? Empieza a seducirte, empieza a decirte las cosas que vos quieres escuchar, trae confusión. Aunque te digan, no, vos vas a ser como Dios. Y el hombre no terminó siendo como Dios, terminó siendo como la serpiente. Perdió una posición de bendición y entró a vivir en una tierra bajo maldición. Escuchen, empezó a vivir bajo una tierra maldita. A causa de tu pecado y desobediencia, maldita será la tierra, ¿se acuerdan? Y empezarás a parir con dolor, y el trabajo te costará el sudor de tu frente. Oh, hermano, ahí empieza todo. La degeneración del mal sobre la vida de una persona y de una familia. Escuche, los hijos, los primeros hijos son Caín y Abel. Y se mataron a causa de qué? Ya conmigo, de la primicia. ¿Qué hace Caín? Del fruto de la tierra trae una ofrenda a Dios, pero la tierra estaba maldita. Un fruto de las cosas malditas, ¿le vas a ofrendar a Dios? Es lo mismo que vos estés en el gobierno, robas plata, pero traes el diezmo de lo que robaste. Es un fruto maldito. Escuche, en cambio Abel era pastor, y de lo gordo, de lo mejor de sus ovejas, tomó una ofrenda y a Dios le fue agradable. Porque él había sabido posicionarse delante de Dios como corresponde. Porque hay gente que tiene frutos, pero no son agradables a Dios. Pero hay otros frutos que Dios se deleita. Y por los celos, Caín mató a Abel. ¿Y dónde estaba Caín? Fuera del lugar que Dios había planeado para sus padres y para todos ellos, el huerto del Edén. Cuando vos pierdes la posición, como esta gente que quería volver a Egipto, y vuelves a Egipto, vuelves a Sodoma, vuelves a lo viejo, vuelves al mundo, vos expones las generaciones que nacen de tu vientre para cosas malas.
para causas destructivas. Muchas veces preguntan, ¿por qué mi hijo vive esta vida? ¿Por qué mi hijo se droga? ¿Por qué mi hijo se casó con esta mujer? ¿Por qué mis nietos sufren? ¿Por qué tanta violencia en la casa? ¿Sabes por qué? Porque vos no estás en la posición que Dios tenía para tu vida. Y habiéndote puesto en la posición, no fuiste fiel. No ganaste su confianza. Y no te importó dar frutos, los frutos que Dios esperaba. Más, te dejaste influenciar por una palabra de confusión, por alguien que no era del lugar en el cual Dios te puso. Y esa palabra te sacó de una posición que era la posición de bendición y te dejó en una posición expuesta a que todo lo malo te alcance a ti y a tu familia. Si yo valoro mi lugar, si yo valoro mi posición en Dios, entonces lo debo cuidar y lo debo proteger. ¿Cómo lo protejo? ¿Cómo protejo el lugar en el cual Dios me puso? Con fidelidad. Yo soy fiel a Dios. Para. No te veo que seas muy fiel a mí. Yo soy tu pastor. Y si le pregunto a tu líder, no veo que seas muy fiel a tu líder. Entonces, ¿de qué fidelidad a Dios me hablas? Si no sos fiel a los líderes que ves y que Dios puso y que puedes relacionarte al Dios que no ves, ¿y cuándo se pierde ese lugar? Cuando dejas tu fidelidad. Entonces se pierde la confianza. Cuando dejas de ser fiel, se pierde la confianza. ¿Me está entendiendo? Se lo hago más claro. Si su marido, mujeres, le son infieles con otra mujer, infieles, o sea que perdieron la fidelidad. Al perder la fidelidad, al serles infieles, ustedes pierden la confianza en ellos, ¿no? ¿Y cómo cuesta que vos vuelvas a confiar en tu marido que te fue infiel, ¿no? ¿Cómo cuesta volver a confiar cuando alguien fue infiel? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ganarte la confianza. Ustedes mujeres me están entendiendo, ¿no? ¿Cómo dirían? Le va a dar para que vuelva a confiar en él. Le va a costar mucho. Y cuesta. Y Dios te hace pasar por pruebas. Cuando vos dejas de ser fiel y pierdes la confianza, Dios te hace pasar por pruebas. Para que vuelvas al lugar donde siempre tuviste que estar. La serpiente siempre quiere meter una palabra de confusión. Todos los ataques de la serpiente, todos los ataques del enemigo son para sacarte de la posición en la cual Dios te puso. Él te va a llenar de ideas en la cabeza, te va a enfermar el corazón para que empieces a enojarte, tengas odio, resentimientos y un montón de cosas. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabe que de esa manera dejas de ser fiel, pierdes la confianza y en cualquier momento te vas de la posición en la cual Dios te puso y enojado. Y encima, ¿sabes qué hace también? Empieza a subir tu orgullo, empieza a subir tu soberbia. A mí este líder no me va a decir lo que tengo que hacer. Antes de buscar riquezas, antes de buscar sanidad, antes de buscar un novio, antes de un montón de cosas, debo aprender a posicionarme en Dios. Porque cuando no estoy posicionado en Dios, me caso con la mujer equivocada. Si me vienen riquezas, van a ser para mi ruina. Decisiones que tomes van a ser equivocadas. Pero cuando vos estás posicionado bajo la confianza de Dios por tu fidelidad, por tu servicio y por los frutos que da, hermano, yo te quiero decir una cosa.
empieza a bendecirte. Y cada decisión que tomes va a ser la correcta. Dios te enseña, primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y después todas las demás cosas. Novios, riqueza, casa, auto, salud. Todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. Dice así la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Entonces, ¿qué te está diciendo? Busca tu posición en el reino. Volver al reino porque tu lugar es el reino. Y posicionarte en el reino. Sé fiel. Pregúntale a Dios para qué estás en el reino. ¿Cuál es tu función? Ganarte la confianza y empezar a multiplicar, a fructificar, tener frutos, a tener obras de bendición. Una vez que el hombre estuvo posicionado en el Edén, versículo 8, versículo 9, recién empezaron a nacer las cosas. Recién empezaron a dar frutos. Busca primeramente el reino de Dios y posicionate. Busca cuál es tu lugar, cuál es el lugar. Si esta es la iglesia que Dios quiere que estés, gloria a Dios, bienvenido. Ahora pasa a ganarte mi confianza. Ganate mi confianza, ganate la confianza de los líderes. Empezá a ser fiel. ¿Con quién? ¿Conmigo? Con los líderes. Porque esa es la forma de ser fiel con Dios. Ese es el organigrama de Dios. ¿Te requiere que lo haga un estudio teológico sobre las cartas paulinas al respecto? Pero no hay otro modelo. Cuando mantienes tu posición fielmente y ganas la confianza de Dios, entonces serás empoderado. Para los que ven enlace, esta es una palabrita que se usa mucho ahora en Latinoamérica, empoderado. Lleno de poder. Pero conmigo, llenos de poder. Dios quiere eso. Una iglesia poderosa. Dios quiere miembros de su iglesia llenos del poder del Espíritu Santo. Pero Dios tuvo la experiencia negativa de soltar su poder, su unción sobre Sansón. Sansón tenía ese poder de Dios, pero no tenía el carácter. No estaba posicionado en la vida, en las cosas de Dios. Porque él ni siquiera buscaba a las mujeres de su pueblo, iba a buscar las mujeres a las cuales Dios le había dicho con las que no se junten. Él hacía todo lo que Dios le había dicho. Tenía el poder, pero no tenía la posición. Entonces, ¿cómo terminó? Esclavo. Le sacaron los ojos, fuera del diseño de su vida, y terminó muriendo. Por eso es importante que vos entiendas que tienes que posicionarte, y cuando te ganas la confianza a través de tu fidelidad, de tu fe, entonces Dios suelta el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu ministerio, y las cosas que hagas no te van a costar